Nacional. Nos acompaña el vicepresidente, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, para conversarnos qué fue lo que se decidió en esta reunión. Saludos cordiales al centro del país, a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, parte de Chimborazo. Bienvenido, asambleísta Pereira. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar acá. ¿Cuál fue la decisión que adoptó el Consejo de Administración Legislativa CAL que ayer se reunió, señor vicepresidente? Bueno, con 5 votos a favor, se ha aprobado el juicio en contra del presidente Guillermo Lasso, el juicio político, y en este momento, de acuerdo a la hoja de ruta que se trazó, el día de hoy estaría siendo notificada la Corte Constitucional respecto de este juicio político. Sin embargo, existió observaciones por parte de otras personas integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL. Joana Moreira, por ejemplo, hacía caer en cuenta de que existieron algunos errores, como por ejemplo la ubicación de artículos que no correspondía precisamente al juicio político para un presidente de la República. ¿A pesar de esto fue aprobado? No, no es así, había una confusión en la colega Joana Moreira. Está invocado el artículo 129, numeral 2, claro, en un principio, y quizás solo en la primera página del juicio, habían errado, habían puesto el 131, pero luego lo corrigen como un alcance, y una vez que ese alcance llegó, pues ya estaba corregido que se trataba del 129, numeral 2, más allá de que quien revise el juicio, porque esto hay que revisar el juicio completo, ¿no? El juicio completo, una vez que empieza la argumentación en las hojas ya del juicio propiamente dicho en la parte argumentativa, sí se invoca al 129, no se lo invoca en ningún lado al 131, consecuentemente el juicio está correctamente planteado y en este momento pues ya corresponde el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Precisamente en este instante se envía a la Corte Constitucional o por las próximas horas para hablar con propiedad. ¿Qué revisa, qué papel juega la Corte Constitucional en este tema? A ver si nuestro criterio como abogado es que la Corte tendría que dar luz verde. No es un caso inédito, la Corte ya ha tenido un juzgamiento similar en ocasiones anteriores y de hecho en el dictamen anterior ellos configuraron 2 puntos que a criterio de la Corte tenían que ellos revisar. El primero, que tiene que tratarse de que existan las firmas correspondientes, que en este caso son 46, el juicio ha sido presentado con 58, es decir, hay firmas de sobra, y el segundo, que el delito por el que se lo acuse esté tipificado, es decir, esté en la Constitución y esté singularizado, es decir, se diga de qué manera se cometió el delito, no para revisar si en verdad se cometió el delito, sino que simplemente como una rigurosidad de formalidad, saber que se hizo el detalle de los hechos que conllevarían a creer que ese es el delito, porque la Corte ha dicho, nosotros no vamos a evaluar si se cometió o no el delito, eso le corresponderá ya a la Asamblea dentro del debido proceso que establece un juicio político. Entonces ellos van a revisar solo formalidad y en este momento a juzgar. Repito, por lo que ha hecho la misma Corte, deberían darle luz verde a este juicio político. Señor vicepresidente de la Asamblea Nacional Moreira, ¿de qué se le acusa para llamar al presidente de la República a un juicio político? Porque aquí también ha habido algunas interpretaciones. Escuchábamos a una asambleísta días anteriores que decía, bueno, de lo que sea le acusaremos, pero le llevaremos a juicio político, y eso indudablemente sí llama la atención de los ecuatorianos. Puntualmente, ¿cuál es el delito que habría cometido el primer mandatario? Nosotros no podemos salirnos del marco de la ley. La ley nos establece una regla, la ley nos establece los delitos por los que podemos seguir el juicio político al presidente, y en ese momento está siendo llevado a juicio político por 2 delitos concretos, que el uno es concusión y el otro es peculado. En el un caso, y ustedes lo saben, el presidente de la República, a pesar de que fue informado de los actos de corrupción que se estaban dando en Flopec y en Petroecuador, el presidente no hizo nada. No hacer nada en la administración pública cuando se está cometiendo un delito contra los fondos públicos equivale a cometerlo. El presidente ha cometido confusión porque nosotros tenemos como prueba para ello, dentro de la Asamblea Nacional, una llamada telefónica que ha sido transcrita
en la que el señor Hernán Luque pide $150,000 mensuales para su bolsillo, para su consumo, para firmar un contrato. Señor Luque, de esto fue informado el presidente de la República y el presidente de la República no hizo nada. Frente a ello, pues, en este momento está siendo llevado a juicio político, al igual que en el tema de peculado, por los contratos que se firmaron en Petroecuador, dañinos para Flopec y para Petroecuador. Ahora, el hecho de conocer y no actuar no es lo mismo que haber hecho. Sin embargo, se lo acusa por omisión o por corrupción. Se lo acusa por cometer el delito, no por omisión. En este momento la omisión no existe en derecho público, en delitos contra la administración pública. La omisión existe en delitos contra la vida, es decir, estoy viendo que alguien mata, tengo la obligación de defenderlo y no lo defiendo. Eso es una omisión y se lo ocupa solo con delitos, solo es aplicable en delitos contra la vida. En administración pública, lo que dice la ley es de que nosotros, el Estado, el Ecuador, usted y yo, los ecuatorianos, a través del Estado, le entregamos la responsabilidad a un funcionario para que vele por nuestros intereses. Entonces, este funcionario, quizás él diga, yo no robé, robó mi empleado. Sí, pero ese empleado está bajo su potestad. Usted lo eligió, usted decidió que él sea. Usted fue informado de que su empleado estaba robándose la plata de todos nosotros, de todo el país, y no hizo nada. El presidente fue informado no solamente por la policía, fue informado por el mismo gerente de Petroecuador y no hizo nada. Hay 2 cartas que dirige el gerente de Petroecuador al presidente de la República y ninguna de las dos le hace caso, y al final el delito se cometió, que al final termina siendo peculado para el funcionario. ¿Qué corresponde después de que se pronuncie la Corte Constitucional? ¿Cuál es el órgano regular a seguir en este tema del juicio político? Bueno, ustedes saben que la Corte Constitucional habrían 2 probabilidades de respuesta, ¿no? La primera, que hay un informe de admisibilidad positivo, es decir, que dé luz verde, y en ese contexto se iniciaría ya recién el juicio político propiamente dicho, porque el CAL tendríamos 3 días como CAL para enviarlo a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización tendrá 30 días para tramitar el juicio, y dividido en 3 tramos, y cabe el término de 10 días. En los primeros 10 días serán para pedirle al presidente, es decir, informarle al presidente que está siendo enjuiciado oficialmente, políticamente, y para que en esos 10 días presente él sus pruebas de las que se cree asistido, porque aquí se va a velar mucho por el derecho a la defensa. Una vez que el presidente presente las pruebas, tendrá 10 días adicionales, en cambio, para hacer valer sus pruebas, lo que llamamos los abogados para evacuar esas pruebas, es decir, llamo a este testigo a declarar, exhíbase este documento, exhíbase ese video, extráigase tal información, qué sé yo, lo que él crea que se encuentre asistido. Y los últimos 10 días de estos 30 que tiene la Comisión de Fiscalización serán para que ellos elaboren un informe. Es decir, hay un tiempo prudente para que ellos se reúnen, tomen una decisión y elaboren un informe que pasaría al Pleno, y el Pleno, una vez que tenga ese informe, en 3 días de recibido el presidente, será convocado para debatir el informe de la Comisión de Fiscalización con el presidente de la República presente. Es decir, habrá un debate con el presidente de la República, donde el presidente ejercerá ya su derecho a la defensa como tal frente a las acusaciones. Se exhibirán todas las pruebas que haya llevado a la Comisión de Fiscalización, y en ese día no hay, por ejemplo, votación. Esto es un caso sui generis. La votación se da 5 días después, sin debate. Es decir, una vez que el presidente se va de la Asamblea, los asambleístas también se van, y regresamos en 5 días solo a votar. Y en ese momento se presentará la moción y se procederá a tomar la votación. Si es que la Corte dice que no, pues usted sabe, el CAL le corresponde archivar el juicio. ¿Tiene algún sentido dar el espacio al que usted menciona del derecho a la defensa, cuando aquí finalmente lo que interesa son los votos? Usted puede terminar siendo culpable, pero si no hay los votos simplemente no será destituido. Pero también puede suceder lo contrario, que siendo inocente, de tener los votos podría terminar siendo destituido. Es una posibilidad, pero sin embargo son, yo diría, las reglas que la democracia nos impone. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos a lo que diga la Corte Constitucional. La Corte debería decir que sí,
Pero sin embargo, si la Corte dice que no, pues ¿qué más vamos a poder hacer? Tenemos que también ser respetuosos del orden constituido. Y lo mismo pasa en la Asamblea Nacional. Si es culpable y lamentablemente no hay los votos, pues será ya cada asambleísta quien responda ante el país por no dar los votos frente a hechos que han sido demostrados fehacientemente y por los que, ojo, por los que 104 asambleístas votaron. Si usted analiza que hay 104 votos que aprueban un informe en el que se demuestran los actos de corrupción del presidente, lo lógico es que existan 104 votos para sancionarlo por esos actos. Ahora, ¿hasta qué proceso de todo lo que usted nos acaba de relatar se podría dar el tema de la muerte cruzada? Es decir, que el señor presidente prácticamente disuelva la Asamblea Nacional y gobierne por el lapso de máximo 6 meses a través de decretos y convoque a nuevas elecciones. Mire, si hay algo que destacar en esta Constitución, que hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. La muerte cruzada es un tema que a nadie le llama mucho la atención porque no ha sido utilizada, por lo tanto no tiene reglas claras del juego. Sin embargo, yo creo que esta Constitución se ha puesto a prueba. Si usted se da cuenta, si estuviéramos en la Constitución del 98, el señor Lasso hace rato que hubiese estado afuera. No obstante, hemos tenido que regirnos a lo que dice la Constitución y gracias a esta Constitución, el señor Lasso sigue en la presidencia de la República, porque con la del 98 bastaba con llamar a una reunión del Pleno de la Asamblea Nacional y destituirlo, ¿no? Usted recordará cómo se hacía con esa Constitución antes, los temas presidenciales. Pero bueno, la muerte cruzada la puede aplicar el presidente en cualquier momento. Me parece que eso está mal. Y finalmente, señor asambleísta, su posición es definitivamente que el presidente debe irse a su casa, debe ser destituido de su cargo. Parece que tuvimos un inconveniente. Estamos conversando con el señor segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, hablando sobre el proceso a seguir de el juicio político en contra del señor presidente de la República. El día de ayer se reunió el Consejo de Administración Legislativa CAL, que lo conforman 7 asambleístas, entre ellos presidida por el señor presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y tiene también a los integrantes, a la primera vicepresidenta, al segundo vicepresidente, es decir, a la señora Marcela Holguín, que es la primera vicepresidenta, el señor Darwin Pereira, que es el segundo vicepresidente. Tenemos también ahí a los asambleístas Esteban Torres del Partido Social Cristiano, tenemos también a Joana Moreira, también tenemos a una representante de Natalia Arias del oficialismo, creo así se conforma el CAL. Le preguntaba en esta última parte, señor vicepresidente de la Asamblea, en lo personal, ¿usted cree que el presidente debe ser destituido, que hay las causales para que el presidente deje el cargo? Yo diría que existen causales más que suficientes. Existen causales sociales, morales, jurídicas y políticas para que el presidente sea destituido. Acá no es. Acá es. Causales jurídicas, morales, le decía, políticas y hasta jurídicas, ¿no? En este momento el país vive una severa crisis en las calles, nos están matando, una severa delincuencia, y prefirió mandar 6.000 millones de dólares fuera del país antes que comprar patrulleros y armamento para la policía. En este momento no tenemos medicina en hospitales, nuestras madres de familia, nuestros hijos se nos mueren en los hospitales, y en ese sentido pues no hay cupos para la universidad, y sumado a eso, usted encuentra actos de corrupción cometidos por un señor que era el zar de las empresas públicas, aupado en un nombramiento entregado por el presidente de la República, pues todo nos conduce a que definitivamente el señor Lasso debe ser destituido. Sin embargo, como usted decía, existen algunas cosas que sí llaman la atención dentro de la Constitución, y es que un poder con menos popularidad y más cuestionado podría terminar destituyendo a un presidente que anda casi por los mismos, pero quizás con algo más de aceptación ante el pueblo ecuatoriano. Sí, pero la juridicidad no se da por la popularidad.
decir, si el presidente cometió delitos, pues tiene que ser sancionado, y no necesariamente vamos a ver si la popularidad de quien lo sanciona está bien o está mal. Estas son las reglas del juego, y con esas reglas del juego ha vivido el país todas las épocas de democracia. En ese contexto, no es que porque tú eres feo no puedes juzgarlo al que es guapo. O sea, eso no tiene sentido en el país. ¿Y qué pasa, asambleísta Pereira, con el tema de los asambleístas que supuestamente estarían inmersos, tendrían negocios precisamente con algunas personas de origen albanés? ¿Cuándo les investigan? ¿Cuándo les sancionan? Cuando nos den los nombres. Lamentablemente aquí solo se ha dicho podría, estaría, serían, es decir, hay puras elucubraciones al respecto. Nadie se ha atrevido a decir es fulano de tal que está como accionista en la compañía fulana de tal y que esa compañía pertenece a un albanés que es narcotraficante. Nadie ha dicho eso, tanto así que si usted se da cuenta, en la Fiscalía General del Estado no hay una sola denuncia al respecto. Yo he sido enemigo de la política del show, de esa política que solo busca cámaras. En este país eso le hace daño a la política y por lo tanto he pedido que se levante la reserva de la Superintendencia de Compañías y de la bitácora del presidente para poder determinar esos nombres, para saber dónde están y cuál es la conexión que tendrían esos nombres con la mafia albanesa. No es un tema tan sencillo de decir los asambleístas, los concejales, los alcaldes. No, hay que ser más serios en este país, por el amor de Dios. No podemos hacer ese daño a la política. Yo creo que necesitamos establecer nombres. Si a mí me dicen fulano de tales, pues entonces yo creo que tendríamos todas las causales para investigarlo y sacarlo de la asamblea si es que fuera un asambleísta. Estaremos pendientes a ver cómo marchan los procesos. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista, señor vicepresidente. Que tenga un buen día. Siempre a las órdenes. Buenos días.